¿Saben ustedes que fue un jerezano, el empresario bodeguero Pedro Nolasco González de Soto, quien introdujo el deporte del polo en España? En uno de sus viajes a Inglaterra, Pedro Nolasco se fijó en un deporte que, teniendo como base al caballo, comenzaba a promocionarse en ese país. Y tenemos una fecha clave, 1870. Ese año se inaugura el Jerez Polo Club, el primer club de polo de España y de Europa. Hoy, en el programa Intramuros y de la mano de Lorenzo Díaz, Romero Valdespino, vamos a ahondar en la interesante historia del polo en Jerez. Su origen habría que buscarlo probablemente en Persia, alrededor del siglo VI a.C. Se practicaba para entrenar a los jinetes de las unidades de caballería. A este juego se le llama pulú, mientras que en China, India y Tíbet, donde llegó más adelante, se le llamaba dakyu. A Occidente llegó por Manipur, un estado indio, gracias a que un representante británico que allí vivía escribió una reseña sobre este deporte y así se difundió. En el año 1863 se funda el primer club de polo en la India, practicado por los oficiales británicos, y en 1868 llega a las Islas Británicas. El primer partido, cuya reseña aparece en la prensa inglesa, data de 1869 y 4 años más tarde, en 1873, se crea el primer club de polo de Inglaterra. Por aquellos años, un bodeguero jerezano, Pedro Nolasco González de Soto, hijo de Manuel María González, Ángel, fundador de las bodegas González Vías, en uno de sus viajes de negocios conoció la incipiente práctica de este deporte en Inglaterra y se lo trajo a Jerez. El polo llega a Jerez en 1870 y llega de la mano de un empresario jerezano, bodeguero, que era Pedro Nolasco González de Soto, hijo del fundador de González Vías, que viajaba pues bastante a menudo a Inglaterra, y allí en el año 1869 vio jugar uno de los primeros partidos que se jugaron en Inglaterra. Como sabéis, en Inglaterra se empezó a jugar al polo pues un poco después de que los ingleses lo habían visto jugar en la India. Y en 1869 se organiza el primer partido oficial, digamos ya organizado, que en aquella época se jugaban 8 jugadores contra 8. En fin, Pedro Nolasco González vio aquel partido, o uno de los primeros partidos, y hay una anécdota que dice que le escribió una carta a su padre desde Inglaterra, diciéndole que iba a traer a Jerez un deporte nuevo en el que hacía falta pues nobleza, coraje, habilidad, valentía, y ese deporte era el polo. Cuando él vino, en el verano de 1870, volvió a Jerez después de su viaje a Inglaterra, pues empezó enseguida a movilizar a todo el mundo, a sus familiares, a sus amigos, empezó a marchas forzadas a intentar que en Jerez se empezara a jugar al polo, que a él le había entusiasmado. Probablemente porque fuera un deporte nuevo y que tenía como base a un animal tan querido y respetado en Jerez como era el caballo, propició el rápido asentamiento de este deporte en nuestra ciudad. El propio Pedro Nolasco se encargó de enseñar a sus amigos la práctica de este deporte tan singular. Y enseguida, pues bueno, con la ayuda de algunos amigos cercanos y familiares, como por ejemplo pues Francisco Díez Pérez de Muñoz,
Francisco San Juan del Toro, Alejandro Williams, que eran bueno, pues, empresarios jerezanos, casi siempre empresarios bodegueros, que estaban pues, muy acostumbrados a salir al extranjero y a captar ideas de otros países. Poco después se fue incorporando pues, un poco más pues, la juventud, ¿no? Entre ellos mi bisabuelo Salvador Díez Pérez de Muñoz, que empezó unos años más tarde, Luis Isasi, que era sobrino de Pedro Nolasco. En fin, empezaron pues, al principio muy poquitos, aficionados al caballo, casi todos acostumbrados a las carreras de liebre y a montar a caballo a la vaquera, les costaba adaptarse a la montura inglesa, pero poco a poco, pues la verdad es que el polo fue echando raíces en Jerez y enseguida que Pedro Nolasco vio que aquello tenía pues cierto futuro, fundaron el Jerez Polo Club en el verano de 1870 y ese ha quedado como el club de polo más antiguo de España y de Europa. El deporte del polo echa raíces en esta ciudad. Así, el Jerez Polo Club dio paso a la Real Sociedad Jerezana de Polo. Pero, ¿qué nombres propios de la sociedad jerezana comenzaron la práctica del polo? Y, sobre todo, ¿dónde se desarrollaron los primeros partidos en suelo jerezano? Los primeros partidos de polo en Jerez se juegan en la finca La Torre de Melgarejo, que en aquella época era de la familia Garbey. Patricio Garbey, su padre Guillermo Garbey, habían sido grandes colaboradores del nuevo recién creado club de polo y ofrecieron enseguida los llanos de su finca La Torre de Melgarejo. Y ahí ha quedado un poco pues, para las páginas de la historia del polo mundial que se jugaron los primeros partidos del club más antiguo de Europa, que es el nuestro. Después pasaron a los llanos de Caulina, donde bueno, pues, se estuvo jugando pues, alrededor de 10 años y bueno, tenemos por ahí fotografías antiguas de 1889, de 1990, donde en la parte de atrás de la foto dice Llanos de Caulina, un poco por eso sabemos que en los Llanos de Caulina, además del hipódromo, que existía desde 1868, pues empezó a existir también un campo de polo. Aquellos primeros jugadores, pues claro, cuando veían que aquello pues estaba a 9 kilómetros de Jerez, pues empezaron a pensar en sitios más cercanos a la ciudad, puesto que entonces no había coches como ahora, iban a caballo, en coches de caballo y tal. Y entonces el marqués de Torresoto, que no era marqués de Torresoto todavía, Pedro Nolasco González de Soto, que seguía siendo el promotor y el impulsor de todo esto, pues ofreció una finca suya, se llama El Caribe, que estaba a 4 kilómetros de Jerez, con lo cual ya empezaba, digamos, el polo a aproximarse a la ciudad. Ahí empezó ya, pues empezaron a jugar sus hijos, sus sobrinos, empezaron a jugar los hijos de mi bisabuelo, o sea, mi abuelo Salvador y sus hermanos Diego y Patricio. Empezaron a jugar los militares del regimiento de los lanceros de Villaviciosa, pues entre ellos el coronel del regimiento, que era Luis Rodríguez de Campomanes, el teniente Juan Fernández de los Ríos, el teniente Luis San Juan, que todos ellos han quedado como grandes jugadores de aquella época, en que el polo era todavía pues, muy incipiente, ¿no? Y la historia se repitió. Enrique Ibarrola, otro español de visita en Inglaterra, vio jugar este deporte y fundó el Barcelona Polo Club. En Madrid, el primer campo de polo fue construido en 1876, en la Casa de Campo, promovido por Alfonso XII. Al mismo tiempo, en Madrid se empezaba ya a jugar al polo promovido por Alfonso XII.
Alfonso XII en 1876 donó unos terrenos de la Casa de Campo para hacer la primera cancha de polo de Madrid. También por esa época Enrique Ibarrola funda el Club de Polo de Barcelona. En fin, un poco ya, digamos, los jerezanos dejaban de ser los solitarios que jugaban al polo allí en Andalucía y ya empezaban a alternar y a reunirse con madrileños y barceloneses para empezar a organizar el polo ya a nivel nacional, lo que ya ocurrió en el reinado de Alfonso XIII. No existía liga, existían torneos que se jugaban, se llamaban normalmente torneos interclubes, que se jugaban pues unas veces en Madrid, otras veces en Jerez, otras veces en Barcelona, y también durante el reinado de Alfonso XIII, en verano, se solía jugar en el Palacio de la Magdalena, en Santander, también se jugaba en Lamiaco, en Bilbao, y uno de los sitios también donde Alfonso XIII implantó el polo fue en el Palacio de la Granja, en Segovia. En todos esos sitios, pues bueno, pues poco a poco iban, digamos, concurriendo jugadores ya no solo españoles, sino también extranjeros, y el polo empezó a tener, yo creo que gracias al impulso de Alfonso XIII, el polo empezó a tener ya una dimensión nacional, ¿no? Concretamente nuestro club, que empezó llamándose Jerez Polo Club, a finales del siglo XIX cambió su denominación por Sociedad Jerezana de Polo, porque quisieron, digamos, españolizar un nombre que al principio había estado en inglés, ¿no? La Sociedad Jerezana de Polo llegó, digamos, hasta 1915, en que cambia su nombre por Real Sociedad Jerezana de Polo, porque Alfonso XIII aceptó ser el presidente de honor de la sociedad y le concedió el título de Real al club, con lo cual pasó en 1915 a llamarse Real Sociedad Jerezana de Polo. Con ese nombre ha perdurado hasta finales del siglo XX, en que hemos recuperado el nombre antiguo de Club de Polo de Jerez, y en este momento somos Real Club de Polo de Jerez por expresa autorización del rey don Juan Carlos. Hay una fecha importante en la historia del polo, hablamos del año 1900. Ese año por primera vez fue declarado como disciplina olímpica, aunque tan solo en 5 ocasiones. Jerez tuvo equipos y jugadores muy importantes en la segunda mitad del siglo XX. Nombres como José Ignacio Domecq González, Francisco López de Carrizosa, Pedro Domecq Díez, Pedro Domecq de la Riva y ya más recientemente Ramón Mora Figueroa, José Ignacio Domecq Bobadilla y Pedro y Nacho Domecq Urquijo. Todos llevaron este deporte a altas cotas nacionales e incluso mundiales. En el libro de Lorenzo Díez, un apartado denominado Jerezanos por el Mundo, analiza este extremo. Pues sí, la verdad es que en este libro, que escribí durante 3 años, que le dediqué, la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones, porque creo que ha quedado pues bastante bien plasmada la historia de nuestro club, y en él cuento pues desde los orígenes hasta nuestros días, 140 años de actividad deportiva, y le doy bastante importancia a un capítulo que he llamado Jerezanos por el Mundo. En ese capítulo pues hablo de la presencia de los jerezanos en el extranjero. El polo de Jerez pues enseguida empezó a salir a jugar al extranjero, y bueno, la verdad es que en Francia, en Inglaterra, en Alemania, bueno, fundamentalmente al principio en Europa. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial y Europa, digamos, volvió a rehacerse y a reorganizarse, pues los jugadores jerezanos empezaron a salir a jugar por todo el continente. Luego también por Sudamérica, tenemos unas fotos muy bonitas de jerezanos jugando en Cuba, en Argentina, en Uruguay. Y luego, ya en nuestros días,
pues bueno, pues también los jugadores actuales, entre los que me incluyo, pues hemos salido a viajar siempre que hemos tenido la ocasión, representando a Jerez pues lo más dignamente que hemos podido. Hemos jugado pues en muchos sitios, en Costa Rica, en Egipto, bueno, en Irán, que es la cuna del polo. Allí estuvimos invitados por el embajador de España ante Teherán en un campeonato internacional que organizaron las embajadas. En fin, podemos decir que los jerezanos hemos ido por el mundo con el mazo de polo en la mano, creo que bastante dignamente. Difícil es comprender los motivos por los que la práctica de este deporte fue decayendo, y no fue hasta la creación de la primera cancha en Sotogrande en el año 1967 cuando comenzó a resurgir. El polo decayó bastante en Jerez en la década de 1980. En aquella época los grandes jugadores jerezanos seguían siendo pues, José Ignacio Domecq González, su hijo José Ignacio Domecq Fernández de Bobadilla, Pedro Domecq de la Riva y sus hijos, Pedro y Nacho Domecq Urquijo, Paco Peraleja, llamado Paco Peraleja, que era Francisco López de Carrizosa Ibarra, Pedro Domecq Díez, Ramón Mora Figueroa, que entonces era más joven que estos que acabo de nombrar, pero que ya empezaba a ser un gran jugador. Todos ellos, que llevaban jugando al polo en Jerez desde la década de 1940-50, pues en 1980, cuando ya Chapín empezaba a pensar que no tenía mucho futuro como club privado, parecía que ya pues había unas negociaciones con el ayuntamiento para que Chapín pasara a ser propiedad municipal, pues ya en esos años que ya estaba en plena actividad Sotogrande. El Club de Polo de Sotogrande se había creado en 1967, gracias fundamentalmente a Ramón Mora Figueroa, también a Enrique Zobel y a Joe McMeekin, pero fundamentalmente Ramón Mora Figueroa Domecq, que fue un poco pues, el impulsor de todo, ¿no? Llegó un momento, como te digo, en que Chapín pasaba ya a dejar de ser privado, y entonces los jugadores de polo, que ya llevaban años jugando en Sotogrande, decidieron que su cuartel general iba a ser las canchas de Sotogrande. Y aquí en Chapín pues se hacía ya pues muy poco polo, alguna vez un torneo oficial, pero ya no había una temporada de polo continuada como había habido durante 100 años antes, ¿no? Jerez, con motivo de los Juegos Ecuestres Mundiales de 2002, vio renacer en las instalaciones de Chapín la práctica del polo con la primera Copa de Jerez de polo. Sí, cuando el ayuntamiento consiguió para Jerez los Juegos Ecuestres Mundiales del 2002, pues empezaron todos los aficionados al caballo y todos los que tenían alguna relación con el mundo ecuestre, pues a cometer acciones de promoción de la ciudad de Jerez. Se pensó que siendo Jerez el primer club de polo de Europa y tal, pues que sería bueno que el polo actuara como escaparate de lo que Jerez es capaz de ofrecer en el terreno ecuestre, ¿no? Con lo cual se recuperó el polo, que como he dicho antes, pues de 15 años antes prácticamente había desaparecido de nuestra ciudad, y se organizó un campeonato
de alto hándicap, el más alto hándicap que se había jugado en Jerez hasta ese momento, en el año 1999, que se llamó la primera Copa de Jerez de Polo. Ahí pues Jerez contó con la gran ayuda de Santa María Polo Club de Sotogrande para traer a muchos de los mejores jugadores de polo del mundo, ¿no? Vinieron argentinos, vinieron ingleses, vinieron pues, bueno, los mejores españoles y tal. Y la verdad que aquello fue un éxito que se repitió al año siguiente, en el 2000. Y luego, como curiosamente en el 2002, cuando llegaron los Juegos Ecuestres Mundiales, pues en los Juegos Ecuestres no contemplan la disciplina del polo, pues ahí ya el polo volvió a pararse. Y los jugadores jerezanos siguieron jugando en Sotogrande. A principios del siglo XXI, en el año 2003, unos cuantos socios de la Real Sociedad Jerezana de Polo nos reunimos y decidimos que queríamos volver a la actividad del polo en Chapín. Estuvimos reunidos con la alcaldesa, bueno, y digamos, refundamos el club. No digo fundamos porque seguimos siendo los mismos, pero lo que hicimos fue inscribirlo con el nombre original de 1870, para no perder esa antigüedad de 140 años, ¿no? Entonces lo volvimos a bautizar como Club de Polo de Jerez. Y bueno, pues aquello era una reunión de amigos con toda la buena fe. Éramos pues Juan Maldonado, Rafa Ortiz, Nacho Domecq, José Ignacio Domecq, yo, que me nombraron presidente. Y bueno, pues aquello empezó a funcionar otra vez y volvimos a hacer polo en Chapín. Y durante varios años en la Feria del Caballo y en la Feria de la Vendimia pues hacíamos torneos oficiales y invitábamos a gente de todas partes. Aquí en Chapín, donde estamos hoy, donde vemos esta maravilla de cancha, pues aquí en Chapín ha jugado gente muy importante de muchos países distintos. Lorenzo Díez Romero Valdespino es actualmente el presidente del Real Club de Polo de Jerez. Ha sido vicepresidente de la Federación Andaluza y ha recibido recientemente la Medalla de Honor de la Federación Internacional de Polo. En 2009, el Club de Polo Jerez recibió la Real Orden del Mérito Deportivo, lo que llevó al autor a decidirse a escribir la historia del polo en Jerez. El presente del polo en Jerez es una lucha ilusionada, pero complicada. Es un deporte que exige muchas cosas, ¿no? Entre otras disciplina, organización, planeamiento de futuro. Entonces, el polo en Jerez, en este momento, cuenta con la ayuda siempre inestimable de la Real Federación Española de Polo, de la Federación Andaluza de Polo y del Santa María Polo Club de Sotogrande. No hay muchos jugadores actualmente en Jerez. Los que hay son pues un poco descendientes, o somos descendientes de los pioneros del siglo XIX, y por el momento, aunque hay una gran afición al caballo, pero no hemos conseguido, y digo por el momento, que el polo pase a ser pues a lo mejor tan popular como el concurso hípico, la doma vaquera o la doma clásica, ¿no? Aún así, nosotros somos conscientes de que el polo nunca va a ser un deporte de masas y pretendemos que esté vivo otros 140 años. El polo, un deporte con mucha historia en la ciudad y que hoy ha sido la base de nuestro programa. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.